Chispa y Muelle. La revista científica, divulgativa, la revista analítica de Onda Cero. A la ciencia por el conocimiento y el desconocimiento. Con nuestro querido editor Pepín Tre. ¿Qué tal, Pepín? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, amigo? Bueno, estamos fenomenal, estamos frescos, claros. Sí, bueno, tú... yo también, hombre. Es que me he despertado hace un poquitín porque... Has estado preparando el programa. Efectivamente, estaba preparando, soy onírico y entonces a mí me gusta... O sea, tú preparas el guión por inducción. Efectivamente. Me duermo y empiezan a pasar cosas. Pasan cosas por mi mente. Yo sí tengo la mente porosa y entonces permito que penetren nuevas ideas, sobre todo nuevos argumentos para ese desconocimiento que nosotros tanto invocamos. Sí. Porque el conocimiento del desconocimiento ya sabes que es como una pescadilla que se muerde la cola. La cola o el rabo, o sea... En este caso se muerde el rabo, sí, pues es el rabo el que muerde las fauces de la pescadilla. Sí, pues hablando de rabos de pasas, que son muy buenos para la memoria, no olvidamos las caras de Belmez. 33 años ya, Pedín. 33 años, y es que tampoco es que hayamos avanzado mucho. Hombre, han envejecido. Las caras, efectivamente, empezaron las caras, yo fui a verlas al principio. Aquí tenemos exactamente testigo privilegiado. Sí. Yo fui en marzo. En marzo. En marzo estuve, pues me parece que fue a I-20, sí. I-20 me parece que era, sí, bueno, 6 y 20. Sí. Por fin, ¿tienes ya las pruebas? Pruebas, o sea, tengo una duda clara, porque es que a mí me llamó precisamente don Benito Huete, que se encarga de esto junto con Floro. Con Floro. Que son los que lo llevan. Floro es el encargado de allí. Entonces es un poco el que firma Albaranes y todas esas cosas. Entonces yo me dirigía a él en principio, ¿no? Porque siempre al final te tiene que firmar alguien el Albarán si tienes que ir allí. Porque yo el conocimiento que intenté llevar allí lo llevé paletizado. Lo lleva en palés. Entonces lo que hice fue retractilarlo y preguntar por este hombre que me firmara el Albarán. Entonces él muy gustosamente me dijo, pues mire, puede usted pasar por aquí y ya ve un poquito lo que tenemos. ¿Cómo te enfrentaste al fenómeno? Pues me enfrenté, llevaba una camisa de estas como de popelín. Es popelín, llevaba. Popelín. Me gusta mucho el popelín. El tergal lo uso menos. Tergal ya lo uso menos. Lo que viene siendo el popelín. Sí, el popelín me gusta. Entonces me vestí, me pareció para la ocasión el popelín estaba bien. Y bueno, me puse un pantalón 1000 rayas y bueno, y los zapatos limpios, por supuesto. ¿Pero tú eres consciente de lo que estás diciendo? Bueno, hombre, me intento aportar lo que puedo. Yo sé que en esto se han dicho muchas cosas y se seguirán diciendo inevitablemente, pero vamos, yo dentro de de lo que es mi profesión en este aspecto, porque yo esto tenía que recogerlo para chistes, ¿no? Y tenía que recoger sobre todo el Albarán, pero yo cuando entrego allí la revista a mí me lo tiene que firmar alguien. Y después de todo eso, Petín, ¿hay que decir ya la verdad? Yo creo que sí, yo creo que la verdad no ofende, la verdad no ofende. Entonces, efectivamente, a mí yo tuve la oportunidad, a mí me llamó además un ínclito, y me saludó, ¿no? Sí. Muy cortésmente además, me dijo, buenos días, digo, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Pues aquí por lo de las caras. Exactamente, aquí por lo de las caras. Dice, pues mire, es que tenemos constancia de que apareció una de las caras, parece que pertenece a su prima, a Eloisa. Digo, bueno, pues entonces eso hay que comprobarlo. Y efectivamente me acerqué pues a muy escasa distancia. Estaba entrando en el pueblo. Entonces yo ya vi Desde la entrada del pueblo tú ya viste, ¿divisaste? Sí. A mí, bueno, pero ahí fue mi decepción. Porque sí, se ve son unos vapores. O sea, lo que se ven son unos vapores. Es como horchata. Como horchata. O sea, a mí me recordó un poco a lo que es la horchata. O sea, ¿tú piensas que las caras han podido elaborar con horchata? Hombre, no con horchata, pero quizá la chufa si puede tener algo, quiero decir, como un poco como meollo del asunto, ¿no? Porque luego eso lo que pasa es que es poroso. Ten en cuenta que esto aparece siempre en materiales porosos. O sea, nunca ha aparecido, por ejemplo, una cara sobre aluminio. Sobre aluminio. En aluminio no hay nada. ¿En mármol tenemos algo? En mármol no tenemos nada y en Climarit, por ejemplo, tampoco. En doble cristal no se ha hecho nada. Entonces, aparece más en lo que son materiales porosos. Sí. Entonces, posiblemente esa porosidad, la chufa, tiene su carbonato, podemos decir, su molécula principal, sí. la chufi, lo que es la chufi. Sí, la molécula que da nombre
a la materia. A la materia. A la materia. Entonces eso es lo que hace, es que siempre que pilla una superficie porosa se expande. Se expande. Se expande. Entonces, eso se configura luego. Se configura. Entonces eso va a unos moldes. Y entonces los moldes, yo cuando me dijeron que yo podía dar fe que era mi prima Eloísa, digo, pues yo creo que no. Digo, esta a mí me recuerda mucho más a mi prima Dorita, que estuvo, es palentina, sí. y vivió en París toda su juventud. Toda su juventud, sí. Y entonces sí aparecía porque había como una especie de referencia, ahí aparece un poquito del Sacro Cage, aparece un poquito de la Tour Eiffel. O sea que la cara venía adornada, ¿no? Por unos paisajes. Sí, con unos camafeos. Lleva unos camafeos en la frente. Llevaba 6 camafeos en la frente y luego lleva también una especie de yelmo. Lleva un yelmo que hombre, yo he de reconocer que mi primo usa más yelmo. Siempre, en invierno siempre le ponía el yelmo, siempre. Porque decía, ella cuando escribía a casa, decía que en París es que los inviernos son muy duros. Son muy duros. Entonces ella utilizaba un yelmo que era, lo llevaba forrado en madera de embero. De embero. Entonces, conclusiones, Pepín. Después del análisis exhaustivo. Una vez dicho esto, yo creo que conclusiones ya pocas, o sea, quiero decir, está dicho lo que está dicho. Entonces, conclusiones, pues que es posible que o mi prima había cambiado mucho, quiero decir, en los años que yo no la he visto, o desde luego no era Eloísa. En todo caso era Dorita, pero desde luego Eloísa no era. Yo tampoco podría poner la mano en el fuego. ¿Te fuiste satisfecho? Hombre, sí, porque me firmaron el albarán, entonces yo me fui con lo mío. O sea, yo satisfecho en ese sentido sí me fui. Ahora, duda, se plantea la duda, sí. Puede haber certeza, quizá. Puede haber una mala interpretación, tal vez. Puede ser o no serlo, pues sí, tanto cabe una cosa como la otra. Impresionante. Las cosas son como son. No había que dejarlo pasar. Una oportunidad como esta no había que dejarlo pasar, efectivamente. Y me han dicho también, además, que han visto a Michael Jackson, pero cuando era niño. Que está así, con una cabeza, o sea, y es curioso además porque lleva un tocado de Carliños Brown. Entonces por eso es por lo que despista, porque la cabeza es inmensa, la cabeza mide de 1,10 metros y luego sale un cuerpo muy pequeño que ya sí, entonces ahí ya se empieza a hacer interpretaciones si puede ser un cuerpo humano o no humano, pero desde luego la cabeza es Carliños Brown, pero con el aspecto de Michael Jackson. Es un lío. La nueva cara que hay. Están poniendo la prueba del carbono 14 y vamos a ver si, bueno, que ya me parece que están haciendo con carbono 16. 16. Parece ser que tiene más potencia energética que el carbono 14. Abandonamos la Casa de las Caras con esa imagen de Michael Jackson que ha aparecido con un tocado de Carliños Brown. Enorme. Sí, porque Carliños Brown macrocéfalo. Sí, macrocéfalo. Yo no sé cómo tiene que tener la cabeza ese hombre cuando se quite el sombrero, porque claro, me imagino que el sombrero se lo pone por algo. O sea, no te vas a poner un sombrero tan grande si tu cabeza no corresponde a ese tamaño, ¿no? Bueno, pues ahí están las cosas, así las hemos contado, así son las cosas, ¿verdad? Y esa es la conclusión que podemos sacar sobre esta polémica que se ha levantado en los últimos días. No queremos tampoco polemizar. No, tampoco. Polemizar. Esto es así, esto es lo que hay, así se cuenta. Sí, entramos en el meollo. Sí, perdona. Sí. Vamos a entrar en... No te desvíes, Pepín, no te desvíes. Yo sé que es un asunto peliagudo, es un tema árido, pero hay que hablar. Fulner Sí, se ha destapado estos días. Sí. Follner. O sea, sí, o Follner, como te guste. La pregunta es, ¿Follner realmente fue el negro de H.P. Lovecraft? Bueno, primero hay que aclarar que H.P. Lovecraft, o sea, Hipólito Pablo, quiero decir, Hipólito Pablo, su verdadero nombre. Sí, lo que pasa es que luego pues su editor le dijo, no conviene que te hagas llamar Hipólito Pablo, ponle HP mucho mejor a H.P. Lovecraft y eso va a funcionar mejor. Entonces, él vivió durante mucho tiempo, vivió en Massachusetts, Nueva Inglaterra. Sí. Y entonces Follner, que no vivía allí, lo que hacía es que siempre que podía evitaba su presencia. Lógicamente, al vivir distantes no era difícil, o sea, quiero decir, ellos tenían la posibilidad de no verse. ¿Dónde vivía Follner? Follner vivía en Alabama. Vivió en Alabama y vivió luego en Canadá cuando buscó, porque es que él era reumático en cierto modo, ¿no? Era reumático. Entonces el doctor Simón le dijo que si podía cambiar de clima muchísimo mejor, no solamente por la literatura sino por su propia salud. O sea, por eso iba y venía. Él iba y venía, exactamente. Él era lo que le llamaron siempre un escritor itinerante. Él era un escritor itinerante. Tanto escribía aquí como escribía allí. Sí. Y sin embargo, lo que es curioso en todos las personas que se han dedicado a realizar su obra han dicho que escribía también aquí como allí.
O sea, decían, escribe, el estilo no se modifica. Un ápice, escriba aquí o escriba allí. Entonces, sin embargo, sí hay lectores que prefieren la escritura de allí a la escritura de aquí. Y aquí bueno, al contrario. Cada día tiene su afán. Sí, no, y cada lector tiene su peculiaridad a la hora de entender esa historia y a la hora de entender pues ese estilo y la naturaleza y el entorno, cómo marca también a los escritores. Entonces, insisto, hay otros que prefieren lo aquí a lo de allí y otros lo de allí con respecto a lo de allí. Aquí. Bueno, allí o aquí, acá o allá. Sí, acá o allá también. Interior o ulterior. Sí, también lo nombraban así. Pero bueno, esos eran llamados los raros. Eso de lo que era el público de este hombre de Faulkner. Sí. ¿Cómo entrar en contacto Faulkner y Lovecraft? Lovecraft vivía con su tía. Él siempre, él vivía con su tía, entre otras cosas porque no tuvo padres. No tuvo padres. No tuvo ni padre ni madre. Él nació por generación espontánea. Dicen, porque claro, hay también no digo un misterio, pero sí una cierta leyenda en torno a este personaje. Sí. Dicen que nació de una lata de unas conservas que tenía. De unas conservas. Tenía su tía, precisamente. Que su tía era confitera, o sea, ella tenía latas. Sí, tenía, o sea, latas. Tenía bote, tenía lata y tenía frasco. Tenía esos tres, porque se dedicaba a las tres ramas. Dentro del mundo confitero utilizaba las tres. Bote, lata y frasco. Bote y frasco. Entonces, no está claro eso, porque claro, luego cada biógrafo pues se dedica de una manera. Dicen que fue de frasco, otros dicen que fue de lata, otros dicen que fue de bote. Pero bueno, al final, lo que sí es cierto es que nunca, los progenitores de Lovecraft nunca dieron muestras, por supuesto, y su tía, sin embargo, sí las dio. Dijo que sí, que era efectivamente. La tía insistía en que era de lata. Pero bueno, que eso, claro, eso es algo que posiblemente permanezca en el misterio. En el misterio. Entonces, Lovecraft salió de una lata. Bueno, o de un frasco. O de un frasco. Bueno, incluso de un bote. O de un bote. Ya te he dicho que caben las tres posibilidades, sí. Entonces, Lovecraft se conoce mucho esa imaginación tremenda, desbordada de Lovecraft en cuanto a ese terror especial que él plantea. Los mitos de Tulu, ¿verdad? Los mitos, la montaña de la locura, la cripta embrujada, todas estas que son olores, son esas sensaciones. Él mantenía una relación muy estrecha. Él vivió en soltería, pero sin embargo sí tuvo relaciones con saurios. Él tenía animales domésticos que... ¿Era casto con los humanos? Sí, pero sin embargo era incestuoso, se puede decir incestuoso, con los saurios. Saurios, pero muy pequeños, y cangrejos de río. Él en Minnesota... ¿Trabajaba el cangrejo de río? Sí, pero por una cuestión, según él manifestaba, era una cuestión espiritual. O sea, él encontraba que la bondad que tiene el cangrejo del río, la manera que tiene de entender la vida, el mundo como cosmópolis. Como pinza. O sea, como pinza, sí, como pinza, sí. En el caso del cangrejo era como pinza, porque ojos los tiene más pequeños, entonces quizá esa comprensión la hacen más de una manera más táctil. Sí. Y entonces el color, también el color del cangrejo es algo que a Lovecraft le irritaba, pero a la vez le apasionaba. También le servía como estímulo. No, como estímulo no, digo que le apasionaba. Como estímulo no, para nada. No, hombre, ahí ha sido un poco atrevido. Perdona, es que me dejo llevar por la emoción y... Sí. Prosigue. Era asceta. Era asceta, sí. Era anacoreta junto con su tía. O sea, la más asceta era su tía y él era anacoreta dentro, porque él vivía, en gran parte a través del cuerpo de su tía. O sea, su tía no tenía casa y entonces le había dado una parte de su cuerpo. Vivía en la axila, en una de las axilas, o en las dos, dependiendo de la generosidad que tuviera la tía, en este hombre, o sea, en su territorio. O sea, era como una especie de invasor, era como un parásito. Un parásito. Se puede considerar que era un parásito hasta que compró luego los derechos de autor. Luego le compró a su tía, unas posaderas. Unas posaderas. Y unas sombreras de estas de goma espuma, para que parecía que la tía tenía más empaque. Porque la tía era poquita cosa. Era, que era una mujer. Que físicamente pues era una mujer de cierta doradez. Entonces este hombre, en cuanto ganó dinero a través de la Western Union, que fue porque él no vendía libros, él vendía en telegramas. Vendía en telegramas. Sus primeras ediciones eran siempre telegramas. Telegrafiadas. Entonces él empezó a vender, entonces la Western Union le pasaba lógicamente un dinero, y él con eso lo que hizo fue arreglarle los vestidos a su tía,
que llevaba unos vestidos preciosos brocados en metales. La tía pesaba muchísimo. Pero bueno, más que lo que pesaba es el peso que soportaba. El peso emocional. El peso emocional, sí, porque el Oscar de trato era difícil, ¿eh? Sí, sobre todo cuando se escapaba de las axilas y se subía a los hombros. Muy pocas veces lo hizo, porque la tía le daba un pescozón. La tía le tenía cariño, pero le daba pescozones. Y entonces eso quizá también dice que determinara esa cierta... Amargura. Sí, amargura, y además vivía en un mundo, o sea, él se había construido una mitología, una mitología completa sobre la que él vivía. Entonces cuando eso lo descubre ya por fin Follner, que Follner era negro, como ya sabe también todo el mundo, igual que Freud. Entonces ese color de Follner a Lovecraft pues le llama la atención, porque le atraía, o sea, esa negritud, ese mundo, esa oscuridad. Entonces, claro, cuando ve a Follner dice, tú eres un hombre oscuro, y claro, Follner le dice, pues bueno, soy bastante oscuro, porque concretamente es que soy negro. Claro, entonces, Lovecraft no había reparado en ese pequeño detalle. Follner. No, Lovecraft no, hasta que no le vio, o sea, hasta que no trató con él, no se dio cuenta. Entonces ya sí, entonces formaron pues se puede decir una especie de comuna. Se llamaban los hijos de Tripong, que era uno de los personajes mitológicos, los hijos de Tripong. Y Tripong es una especie, él hace una mezcla entre lo que son los tritones. Los tritones, ese mundo patracio, que tanto le gustaba a los monstruos. Sí, entre monstruos y monstruos. Sí, Follner era un monstruo, hombre. Sí, era un monstruo. Por eso al principio no le dejaron entrar en Canadá. Pero es verdad que Lovecraft animó a Follner a escribir un libro de humor. Sí, bueno, es que el estilo más característico de Hipólito Pablo era precisamente el humor. O sea, él quería ser humorista. Él quería ser humorista. Lo que pasa es que se liaba en las tramas. Porque él planteaba un tipo de humor, en principio... negro. Sí, exactamente. Y eso es precisamente esa es la aportación más grande que hace Follner. Porque ese humor, cuando llega a la negritud, es cuando él empieza a socavarlo, y entonces termina siendo como él, fíjate, se lo imagina, dice en una de sus citas, cuando el Daily Telegraph le manda una encuesta para decir cuántos tintes tenían en casa. Y entonces él al pie, precisamente, una vez que no contesta ninguna de las preguntas, pero hace un resumen. Y entonces esboza ya uno de esos argumentos, que es ese busto famoso, el famoso busto de Hipólito Pablo, verde, que está comiendo los huevos duros, que ya salían luego en parte de las pinturas de la época, mientras el acueducto de Segovia está semidesnudo, tumbado en Castilla-La Mancha. Tumbado en Castilla-La Mancha, sí, porque eso caer, fíjate. Eso es una belleza. Una belleza. Sí. Y entonces ahí Lovecraft se inicia en lo que él considera ese humor negro. Que luego empieza a derivar, porque luego él tenía una cometa, y entonces siempre iba con la cometa y venía, y tan pronto estaba en Massachusetts, como estaba en Houston, como estaba en Nebraska. ¿Pero dónde empiezan los problemas? En Nebraska. Los problemas empiezan en Nebraska. Es que el hilo que tenía él era enorme. Él tenía un hilo de más de... lo que se llama el hilo conductor. El hilo conductor, efectivamente. Entonces en los relatos, o sea, él dejaba... Tenía un problema tremendo con ese hilo conductor. Claro, porque ten en cuenta que él tan pronto empezaba tiraba la cometa en Houston, se iba hasta Nebraska, él tenía que ir a recoger, siguiendo todo ese hilo, con todos esos personajes, que además eso, dentro de su mitología, eso empezaba por un cierto barroquismo, pero terminaba, se iba más hacia ese terror gótico, entonces él recogía la cometa. Se desvanecía todo. Sí, se desvanecía, porque su tía luego además le llamaba, decía, ¿y dónde estamos? Y entonces él tenía que volver inmediatamente, no tenía el tiempo suficiente para desarrollar esos temas. Entonces, claro, como humorista, dicen, pero bueno, Hipólito, o Pablo, o Hipólito Pablo, como le llamaban algunos. O Lobe, exactamente, Lobe. Bueno, eso fue ya cuando ya empezó más ese movimiento, ese movimiento de hippie, San Francisco, hippie, más, ahí ya le llamaban Love, y ya Love. Bueno, ¿y por qué Follner se separa de Lovecraft? Si también les iba. ¿Por qué se va? Bueno, porque no eran siameses. No eran siameses. Pero se separa por eso. Se separa básicamente por eso. Se miran el abdomen, entonces al ver que no están unidos por el abdomen, dicen, pues mira, entonces podemos hacer vidas distintas. Y entonces Follner vuelve a sus raíces de ese mundo, lógicamente, de negritud, ese mundo de secesión, ese mundo... entonces él va con Lincoln no le hace caso. Y ahí fue cuando se inventó el jazz.
Pues, bueno, una parte del jazz, sí, el New Orleans, lo que se llama New Orleans. Lo que es el jazz New Orleans. El New Orleans, que viene de los... El sonido es curioso, porque eso viene del... a Oscar le gustaba mucho el sonido de los paquebotes. Los grandes paquebotes que iban en el Mississippi con sus ruedas, golpeando... golpeando las aguas. Eso influye a lo detrás. Sí. Eso le determinó muchísimo. Y a Lincoln también, porque Lincoln siempre que hablaba, cuando hablaba en la ópera, y él hablaba muchísimo. Mientras estaba en la ópera actuando, a Lincoln lo que más le gusta ver hablar. Él la ópera no lo escuchaba. Claro, entonces Lincoln vio los paquebotes del Mississippi y dijo, algún día esto será mío. Sí, esto será mío, dice, incluso Oscar. Entonces, claro, Oscar fue allí ya y le rindió pleitesía y le regaló una especie de... Un estilete con dos camafeos. O sea, llevaban dos camafeos como los de mi prima, como los que usaban en París. Entonces se los regaló. Entonces Lincoln eso le dejó, dice, te lo cambio por la cometa. Dice, no puedo, porque la cometa la tengo en Nebraska. Dice, ¿qué viene? Y Lincoln dijo, no puedo, imposible, soy un hombre de Estado. Dice, yo no puedo marcharme a la Nebraska como el que se va a Ohio. Y entonces él, claro, ahí se crea ya esa diáspora. Ahí se crea una diáspora. Es la diáspora. Y de ahí Faulkner declarando, yo fui el negro de Lovecraft. Sí, es claro. Lo que pasa es que luego ha habido una mala interpretación de eso, como diciendo, entonces es que este hombre no era el que decía ser. Sí, lo era. Lo que pasa es que en los 6 meses cada uno puede seguir su rumbo, porque lógicamente eso tienen un mundo de independencia. No, pero es normal que esté afectado, ¿eh? Por el mundo del hielo. Sí, por el mundo del hielo. Cuando fíjate que hemos hablado de esto, los fiordos noruegos también influyeron muchísimo. Todos iban a los fiordos. Iban a los fiordos, entonces los fiordos transmiten alegría, y esa alegría posiblemente es la que a él le inició como escritor de humor. Entonces, en El brillo del jengibre es un libro precioso, porque habla de un trompetista bereber, que se cita con Wilkinson, que era un espadachín, que estaba casado en segundas nupcias con la zarina Catalina. Sí, ahora entraremos en los pormenores del brillo del jengibre, ¿eh? Eso es un novelón. Les vamos a dedicar unos minutos, vamos a comentar. Es un libro estupendo. Muy bonito, un libro de 16 páginas. Breve pero intenso. Bueno, pero lleva un prólogo, lleva un prólogo de una página. Es El brillo del jengibre, la famosa obra oculta de H.P. Lovecraft, Hipólito Pablo Lovecraft y Faulkner en combinación. Sí. Bueno, Faulkner en combinación cuando iba los sábados por la noche a aquel local se ponía en combinación. Sí, pero fue 2 veces y no le dejaron entrar más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bien, amigos, estamos en un momento importante para la radio española. Estamos desvelando el misterio oculto de H.P. Lovecraft. Atención, H.P. Lovecraft quiso ser humorista, se alió con Faulkner, como todo el mundo sabe, pero lo que muy pocos intuyen es que esa unión fructificó en un libro, en una obra espléndida de 16 páginas, llamada El brillo del jengibre. 16 páginas. 16 páginas de obra como tal. Luego tiene un prólogo que es de una página y muy poquitín. El poquito es despreciable, o sea, no porque se ha considerado una página de prólogo. Y luego lo que sí tiene es un epílogo ya grande, un epílogo de 623 páginas. O sea, las conclusiones. Sí, y notas a pie de página, y o sea, ahí donde está el meollo realmente está en el epílogo. En el epílogo. Pero vamos, la obra en sí 16 páginas. 16 páginas. El contenido y donde se plantea, podemos decir lo que es el inicio, el nudo y el desenlace, se plantea en las 6 primeras páginas, y luego tiene 10 un poquito de risas. De risas, de chistes fáciles. Risas impresas, y luego tiene 2 recetas de cocina al final, de cocina típica de Libia, Alabama, que escribe porque a Faulkner le gustaba muchísimo. ¿Y por qué sale a la luz ahora El brillo del jengibre? Porque no se había encontrado, se había encargado de esconderlo los bienpensantes. Los bienpensantes de seguidores de Faulkner. Ha habido una especie de movimiento, incluso también por parte de H.P. de Hipólito Pablo Lovecraft, de tapar esa faceta que tenía, porque él siempre intentó publicar todos sus libros de humor, que escribió muchísimo. Fíjate que en terror podemos decir que fue un prolífico, pues todavía lo fue mucho más como humorista. Sí, lo que pasa es que se iban perdiendo, los entregaba, a lo mejor los vendía como papel, ¿no? Así al peso. Sí, bueno, es que ni los escribía. Ni los escribía. No llegaba a escribirlos. O sea, los intuía. Los intuía, efectivamente, los esbozaba,
Entonces lo que hacía era tallarlos, los tallaba, eso sí, lo tallaba todo él vivía en una zona muy boscosa. Sí. Entonces los iba tallando en el bosque, está lleno de tallados de las famosas tallas de Hipólito Pablo, son que ahora se visitan, ahora se pueden visitar precisamente los miércoles. Los miércoles abren el bosque. Los miércoles, exactamente, se puede visitar toda la obra que hizo el Oscar en ese sentido, esa faceta humorística. Exactamente, y aquí es donde vamos a enlazar un asunto con otro, porque en una de esas visitas de miércoles, sí. Casualmente Follner se topa con una talla en un árbol, en un abeto, una talla que vendría a medir, no sé, Pepín, ayúdame aquí. 11 centímetros. 11 centímetros. El abeto más, el abeto medía muchísimo más. El abeto medía 600 metros. 600 metros. Pues pero el abeto es una secuoya, era una secuoya gigante. Era una secuoya gigante. Sí, y claro, Follner en uno de estos paseos, porque claro, él estaba muy ofendido, ¿no? Y es cuando descubre el famoso mapa de Torricelli. Efectivamente, Torricelli ya se cita también, además Lovecraft citaba, era un constante. Era un hombre que tenía una admiración grande, porque las teorías de Torricelli, el teorema de Torricelli, no olvidemos que es fundamental, porque él dice, el todo es capaz de ser partido en dos pedazos. Entonces claro, cuando Lovecraft piensa en esta teoría, ¿verdad?, la asimila, sí. Entonces se da cuenta, él va incluso más lejos que Torricelli. Porque él dice, si Torricelli plantea que el todo es capaz de dividirse en dos pedazos, por ampliación podría llegarse a una división infinita. Entonces, él plantea incluso, Lovecraft ya en uno de sus libros de humor pone en boca de uno de los niños que van a un parque de atracciones de la época, era que los niños eran arrojados a unas calderas de aceite. Las famosas calderas fenicias. Las famosas calderas, y unas brujas les daban en la cabeza para que no sacaran la cabeza de aceite. Entonces, era una atracción. Una diversión. Una diversión. Para los pequeños. Un entretenimiento. Exactamente, un entretenimiento. Entonces, cuando pone ya en boca de este personaje, pone una de las más famosas, pues se puede considerar ya fórmula, incluso, ¿no? Una teoría que luego llegamos a demostrarse que es pedazo por infinito partido por nada equivale a X. Entonces, pedazo por infinito partido por nada equivale a X. Equivale a X. Entonces, él despejaba la X, lo que equivalía al todo, entonces era nada por pedazos partido por infinito. Eso era el todo. Sí. Eso es lo que él plantea. Entonces, tan sencillo como eso. Sí, así es. Sí, él manejaba muy bien el todo y la nada, lo manejaba, él se movía, era un poquito su territorio. Eso es, ser o no ser. Sí, que es lo mismo, que al fin y al cabo son sinónimos. Es lo mismo. Lo que utilizaba Shakespeare eran sinónimos. Él era un escritor de sinónimos, Shakespeare. Sí. Escribía sinónimos. Entonces, Lovecraft, claro, cuando ya consigue desarrollar esto él tiene dos novelas que, aunque no se publican, pero sí se las manda a Follner, que es Pituti, que porque es humor, claro. Es humor. Pituti. Es decirlo yo que ya, ¿verdad? ¿Qué te ríes? Pituti. Era un tratado, se puede considerar que era un tratado humorista. Tratado Pituti. Sí, entonces cuando lo lee Follner, pues le gusta muchísimo. Claro, Follner era mucho más serio, más riguroso con la literatura, pero claro, ve que se derrumba, se desarma ante esa gracia natural que tenía Lovecraft. Pero tú imagínate, Lovecraft llamando a Follner y dice, oye, Pituti. Es que era el título sencillo. Se partía, que había conseguido aglutinar en esas sílabas pues toda esa fonética. Y qué bien lo recibió la crítica, Muy bien, lo recibió muy bien. Bueno, la crítica se fue. O sea, claro, la obra, la crítica en aquella época, por eso en Estados Unidos hubo una época que es lo que se llama la época McCarthy. Que no hubo crítica. No hubo crítica. No, porque la crítica se fue a Canadá siguiendo precisamente a Follner, sí. Pituti, que es un vacío, entonces por eso nunca ha tenido la consideración. Lovecraft como escritor de humor no ha tenido digamos la proyección que debería. Luego escribió una segunda entrega, se puede decir que era continuación de esta,
que era Pataplov. Y entonces, esa también era fonética, él le gustaba mucho jugar con la fonética. Entonces Pataplov era un personaje que ya... ruso, ¿no? Sí, Pataplov era de... Lo conocen, o sea, lo sitúa, él lo sitúa en el Transiberiano. Entonces, luego de ahí toma mucho del brillo de jengibre, porque en el brillo de jengibre es el encuentro entre dos amigos que se gastan bromas. Y entonces se la gastan en el Transiberiano. Entonces, plantea al trompetista Berebev, que precisamente le pone como nombre Pataplov, y Wilkinson, que Wilkinson era espadachín, estaba casado con la zarina Nakalina. Entonces estaban los dos pues siempre de broma, o como eran campechanos. Eran dicharacheros, noblotes. Entonces iban en un viaje que hay en el Transiberiano, pues la broma, el humor que trasciende en todo lo que escribe, lo que trasciende la época, pues le cambia. Precisamente lo que hace Pataplov es que le llevaba su trompeta en un estuche, y entonces lo que hace Wilkinson, como broma, le cambia eso por un racimo de nabos, le cambia la trompeta. Entonces, claro, cuando ya Pataplov pues tiene que dar su concierto con la sinfónica de Transiberia. El Transiberia no había orquesta. No, en Transiberiano ahí no hay nada, eso es el vacío absoluto. Ahí no gusta muy poco la música, en Transiberia gusta muy poquito. O sea, hay que ir de un punto a otro. Entonces lo hace en Borkul. En Borkul. Entonces recibe la sinfónica de Borkul. Y ahora cuando él tenía que interpretar ese solo en honor un poco a la esposa de su amigo, que ahí estaba Gracia, que era la zarina Catalina. Entonces, claro, cuando saca este hombre ese instrumento y encuentra y ahí está la Gracia, claro, que lo que tiene es un racimo de nabos. Entonces el espadachín Wilkinson se ríe muchísimo. Borkul, que es el famoso vodka, ¿verdad? Sí. Que vamos a tomar Borkul, ¿no? Que es el famoso vodka. De ahí ha salido salió la bicicleta, el velocípedo, en su momento, el velocípedo y el vodka. Que se fabricaban juntos, se fabricaban a la vez. El famoso velocípedo de Borkul, ¿verdad? De Borkul, efectivamente. Eso lo fabricaban, o sea, había una fábrica que se dedicaba a hacer ambas cosas. Lo hacían uno, digamos, no con el reciclaje de lo anterior, pero sí lo hacía. Esto lo hacía Suzuki, el violinista, el japonés. Suzuki. Luego se dedicó a hacer motos sus descendientes. Pero entonces Suzuki lo que hacía era eso, él utilizaba el vodka, digamos, como elemento aglutinador. Exactamente, aglutinador, porque si no la bicicleta no tenía armazón, digamos. O sea, era un móvil, pero no tenía exactamente esa ligazón que le permite ser un sólido y que le permite ser un cuerpo, lo que se llama un cuerpo. Lo que viene siendo un cuerpo. Un cuerpo, velocípedo cuerpo, exactamente, igual a cuerpo en ruso. Exactamente. Sí. Y entonces, claro, el asunto del ramito de nabos también tiene su aquel, porque claro, cuando Pataplov va a tocar la trompeta y descubre que en el estuche hay un ramo de nabos, es como que cambia su vida. Claro, es un racimo. Es un racimo, ¿no? Es un racimo, sí. Un racimo. Sí, los nabos ya que viene o en racimo o en, bueno, pero en lata también. La parte suspendida del nabo es despreciable. Sí, es gaseosa. Eso es gaseoso. Eso es despreciable. O sea, él se queda... La broma previamente consiste en eso, que claro... Que no hay nabo. Entonces le deja esa parte gaseosa, que entonces ahí, claro, Pataplov se encuentra en algún modo, pues como suspendido ante el resto de la orquesta, de la sinfonía. Él lo que hace, él de todas maneras, en eso era muy habilidoso, porque entonces él utilizaba él tenía dos alicates y dos clavos largos, lo que se llama el clavo largo, el roscachapa. Entonces él con el roscachapa se lo regala a la zarina Nicolina. Entonces con la zarina Nicolina queda encantada, y él lo que hace ya a partir de ese momento es en un tablón, él coge tablones grandes, estos de 12, el tablón de 12, el que se utiliza en obra. Sí, y entonces lo que parece que ponía 6 docenas de clavos de cabeza curva y 3 de cabeza plana, con el roscachapa. Entonces hacía una especie de hilazón, y entonces golpea con ella a su amigo Wilkinson. Entonces Wilkinson, claro, no entiende la broma y dice: yo te he cambiado solamente un instrumento, o sea, lo que te he dado es, te he gastado una broma. O sea, pero que hemos hecho una broma. O sea, que le da con un tablón del 12 a Wilkinson. No, a Wilkinson no. No, a Wilkinson no, se lo da al jefe de estación de Fórmula. Ellos son los que iban en el Transiberiano. Porque ellos entendían esas bromas, porque era la broma normal, era
el humor de Lovecraft. Espera que cuando lleguemos a la estación ferroviaria de Borcul le vamos a dar con el tablón en la cabeza al jefe de estación. Exactamente, pero se convierte en una afición y entonces no es capaz de desprenderse de este tablón. Y ya a partir de ese momento, este hombre, este trompetista bereber, deja toda su actividad y se dedica nada más que se compraba zapatillas deportivas y clavaba en un tablón cualquier tipo de clavo u objeto pinzado. O sea, él veía un clavo y era una obsesión. Era obsesivo. Sí, era obsesivo, o sea, coger el clavo y hasta que no lo clavaba... Efectivamente. No, pero además tenía que clavar y remachar. Ah, y remachar. Sí. Y luego eso además, cuidado, porque eso le daba una pátina. Eso iba patinado. Eso iba patinado. O sea, que era un... Era la calor. Él daba laca y luego lo que hacía era cuando cazaba los patos, al quitarle las plumas, conseguía con los cañoncitos, con esos pequeños cañoncillos, los propulsaba. Y entonces eso iba todo y formaba un cuerpo total. O sea, era equivalente de su época a lo que se llamaba en Occidente catedral. La catedral. Lo que era el gótico tardío. Lo que se llamó gótico tardío. Una inmensidad. Una inmensidad hacia arriba. Esa verticalidad. Buscando el cielo, Él no, yo creo que no era consciente de lo que buscaba. Él simplemente clavaba. Él no, porque además él lo decía luego en sus declaraciones. Él decía que no le ofrecía más placer que lo que es esa especie de gimnasia, ese elemento, un poco, si quieres, era como una especie de mantra, ¿verdad? Era un mantra y luego él lo cambiaba. O sea, él daba mantra cuando llegaba, siempre que llegaba a Borcul, él daba mantras y le daban pieles de conejo. Y entonces con la pieles de conejo hacía ya, o sea, ya hacía... Sí. Y de ahí lo del mapa de Torricelli. Sí. Entonces, por donde pasaba, él lo marcaba. Y entonces luego sus hijos se encargaron de ir recolectando todo esto, todas las marcas que había. ¿Y tú piensas que consiguieron un territorio, una amplio, definición? Amplio. ¿Y tú piensas que Cristóbal Colón se fijó mucho en este mapa de Torricelli para...? Y me has puesto el nombrete. Fijóse. Puede ser, porque hay un territorio precisamente, o sea, hay un canal que en el mapa de Torricelli aparece. Él sitúa las Indias, o sea, él sitúa, verás, sí. Porque es Cantabria, sitúa Cantabria en la ruta de la seda, y luego ya inmediatamente ese territorio, digamos, que desembocaba en lo que ahora se conoce por el Círculo Polar Antártico. Entonces hay una serie de datos confusos, que decir, en medio hay una serie de territorios... Entre Cantabria y la Antártida. Sí, exactamente, entre Torrelavega, hay una para decir Torrelavega, y ya. Linda, o sea, en su mapa, linda Torrelavega, linda con lo que es Patagonia. Entonces hay una zona que él la pigmenta de un color ambarino, que en el lenguaje de entonces quería decir una falta de concreción en cuanto a la distancia, no al territorio, sino a la distancia. O sea, sí concomitaba. Sí. Y desde luego Torrelavega, incluso Cantabria, el Valle del Paz. El Valle del Paz. Sí concomita, o sí puede lindar, tener una linde con la Patagonia. Pero hay una distancia. Torricelli era consciente de ello. Exactamente. Lo que pasa es que él no precisa cuál es la distancia que hay entre una y otra. Él dibujaba, decía aquí y aquí. Pero tampoco entraba en detalles. No, bueno, también él daba los detalles de lo que conocía, pero es que había una parte que no conocía, porque él todo lo hacía a través del subsuelo. Él se movía por capas, él se movía por estratos, entonces él nunca estaba de una manera superficial. Él no era un hombre superficial. No era superficial. No, él era en ese aspecto era mucho más un geólogo, un geómetra. Era un geómetra. Era osco Torricelli. Fue osco, fíjate, es curioso, porque fue osco, muy osco, fue osco en su juventud. Pero luego al ser más saltimbanqui, el hecho de ser saltimbanqui le liberó, en cierto modo, de esa austeridad, aunque luego, sin embargo, esa austeridad se la vendió a la zarina Nicolina, y sacó muy buena, porque la banca rusa la austeridad la valoraba. Entonces la cambió por una cinta de ciervos preciosa de cervatos que tenía la zarina, y ahí es donde él construyó lo que fue el primer emporio, los Altos Hornos de Vizcaya. Los Altos Hornos de Vizcaya los construyó Torricelli después de haber vendido la finca de Cervatos. Su mapa, ¿Con el mapa? Sí. Bueno. Sí, parece que las cosas, claro, y no, es que pero tú sabes, Pepín, ¿hasta dónde estás llevando tu dedo acusador? Bueno, no es acusar, es simplemente constatar. Aquí constatamos cosas que bueno, fueron así y parecen pintorescas. Sí. Fíjate tú como qué relación
tradición. Pues se establece. Y ahí está. Y la verdad es que Torricelli, admirable en todos sus aspectos. Admirable. Y la misma admiración merece, desde luego, y desde Cifra me salgamos, a ese aspecto humorístico de Lovecraft, junto con Follett, con Pitipoff y paprika, pimiento, al final todo es luz. Bueno, pues aquí están nuestras consultas. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta para Pepín. Pues tenemos una de Pablete que dice: explique la relación entre los árboles azules y los rayos gunterianos. Bueno, pues precisamente, o sea, en el propio enunciado está la explicación. Se llama árbol gumperiano o color azul. O sea, son dos de los... eso, bueno, quiero decir, eso no lo digo yo, pero eso lo planteó el Bosco. Eso lo dijo ya el Bosco. Sí, tampoco nos vamos a atribuir aquí, pues, no. Fórmulas que ya eso lo dijo el Bosco, dijo todo árbol gumperiano es azul. Sí, Martínez Posito. Firmado el Bosco. José María Somolinos tiene una duda que no le deja vivir. Dice: ¿Gengis Khan no hubiese perdido a su novia si en vez de ser de naranja hubiese sido de fresa o piña? Mira, tampoco vamos a poner... Claro, es que aquí ya nos estamos saliendo del tiempo. Esto ya es una cuestión personal, Claro, efectivamente. Gengis Khan era imberbe. Y entonces un hombre, quiero decir, era imberbe en el sentido de que no era como los de Castellón. No. Ya hemos hablado aquí de ese hombre de Castellón que tiene en los mofletes esa especie de pelambre que le cae sobre la espalda, y es por lo que Freud planteó ese psicoanálisis para la pelea. Entonces Gengis Khan, sin embargo, no se mueve en esos parámetros. De todas maneras, ¿cuál es la pregunta concreta? Sí, el tan de naranja, fresa, piña, tan de naranja y tan de hierba. Bueno, hay una solución para esto, que es el multifruta. El multifruta. Sí, Macarena Yagüe. Vamos a ver, Trotsky pregunta: ¿es cierto, como ha demostrado una famosa universidad de Navarra, que si sublimamos el ortosifenol hasta los +5 grados y del resultado extraemos el etermometílico de la picoratequina, el sobrante puede ser considerado gramática parda? Naturalmente. Eso que lo he demostrado aquí ya cuando hablamos del metabolo. Exactamente. Entonces, bueno, es redundar. Sí, bueno, eso no, hombre, necesita alguna otra aclaración, pero vamos, en el metabolo se ha dicho todo. Sí. Exactamente. Sí, muy bien. ¿Por este joven quién era? Trotsky. ¿De Valencia? De Valencia. Sí, Martín. Roberto dice: ¿qué opina de los últimos avistamientos de níscalos a saltacaminos sobre la serranía de Cuenca? ¿Y en qué medida puede afectar esto en el hábitat natural de la oruga canora? Sí, me parece que había un rebrote, ¿verdad? Sí, la oruga canora, hombre, afortunadamente la oruga canora es un animal ejemplar, es un animal, al ir galvanizado, porque sabéis que la oruga canora va galvanizada en cobre, y bueno, ahora lleva bronce también, Entonces la oruga canora ha demostrado que resiste perfectamente. Tuvo ya precisamente en el año, bueno, a finales del siglo, principio del siguiente, tuvo ya el primer contacto de avistamiento. La oruga canora estuvo a la altura de las circunstancias, y luego ya después, cuando fue a jugar, me parece, a Albacete, a Cuenca, fue a jugar el Real Valladolid, me parece que también hubo otro avistamiento. Se vio una oruga sobre un níscalo. Sobre un níscalo, y fue precisamente en el campo del Cuenca. En el Conquense. El club de fútbol. Sí. Y entonces allí todo el público enfervorecido se puso de pie, y la oruga canora soportó aquello con estoicismo. O sea que si ha pasado eso, luego está preparada para pasar eso. Eso es lo que demuestra que la oruga es compatible con el níscalo, ¿eh? Sí, y María Calas. Y María Calas también. Andando en el tema de la oruga canora, Jaime nos cuenta su historia. Dice: el caso es que tengo una cena. Vivo desde hace 2 años con mi novia, y mis suegros vienen a conocerme pensando que soy la compañera de piso húngara de su hija. Comprenderás la sorpresa que van a llevarse, así que he decidido sorprenderles. Sí, Pepín, voy a cocinarles una oruga canora. Ahora bien, aquí viene el problema. He oído que la manera correcta de cocinarla es ponerla en agua hirviendo mientras aún está viva, como los caracoles, porque así queda más jugosa. Y que de fondo tengo que estar escuchando el Nessun Dorma, pues el tiempo de duración de esa área mide el tiempo exacto de cocción de la susodicha oruga. No.
Por Dios, menos mal que ha escrito, ¿eh? Menos mal. Menos mal que ha escrito. Porque está en un error. No, lo que tienes que hacer es cocinar a los suegros y invitar a la oruga canora. O sea, quiero decir, todo ese proceso de cocción, eso es aplicado siempre al familiar, nunca a la oruga canora. O sea, la oruga canora lo que ha de disfrutar es precisamente de la degustación de esos familiares o seres queridos. Exacto. La oruga canora es una exquisitez, eso es una exquisitez, pero para mantenerla, para que mantenga su gusto. Tú sabes, vamos, me refiero a ti, Macarena, como portavoz de este hombre. ¿Quién es? Jaime. De Valencia. De Valencia. Bien. Pues de Valencia. Pues bueno, efectivamente. saludos a Valencia. Saludos a Valencia. Nuestro santuario, ¿eh? Total. Es que yo creo que los mandan de otros sitios, pero siempre pasan por Valencia. Por Valencia, sí. Hay como un centro receptor. Sí, correos. Sí, centro emisor de datos. Pero eso debe ser correos, eso es una cuestión de correos. Tiene ahí una oficina. Sí, el MP3. Sí. El MP3. Esto viene por MP3, ¿no? Sí, esto viene por MP3. Bueno, pues por favor, la oruga canora siempre a salvo, ¿eh? Que Siempre. La oruga canora, efectivamente. Eso es un animal sublimado. Y me refería antes a María Calas, porque María Calas tendría un gran amor por los animales domésticos. Siempre defendió y lo defendió además en la escala de Milán, lo defendió de una manera personal. A Rojo, a Onassis lo tiró por la borda. A Onassis lo tiró por la borda más de 6 veces. Lo desbordó. Efectivamente, era cuando le decían María Calas es desbordante. Es desbordante. Es desbordante. Y era por el orgullo con el que ella mantenía la oruga canora, que lo llevaba siempre cosida a la falda. Siempre. Sí, Javier de Granada dice que hace poco se hizo un análisis y aparte de tener el colesterol un poco alto, en el recuento de leucocitos le salieron 3 millones de leucocitos barbados y está muy preocupado. ¿Es grave? En absoluto. Hombre, lo único que tienes que hacer, quiero decir, pero eso ya es un gusto personal, es que se dejen en bigote. O sea, quiero decir... Solo Barbados... Claro, es que solo Barbados te va a llevar a un territorio muy concreto. Tú lo que tienes que hacer, si quieres ser un hombre multidisciplinar y un hombre viajero, pues es simplemente dejarlos bigotudos. O sea, el leucocito debe ser libre. Sí, Barbados. Uy, es que Barbados... Hombre, no es mal sitio, ¿eh? Bueno. Sí, Jesús desde Zaragoza dice: querido Pepín, ¿es cierto que la frase achili pa chili chili, achilipú, apú, apú encierra las claves vitales de tu existencia? Por supuesto. Hombre, eso es una verdad. ¿Cómo era? Aquella polaca. Eso era extraordinario. Eso era extraordinario. Bueno, y eso fue tomado de uno de los discursos más poderosos y más energéticos que lanzó Fu Manchu a sus propias uñas para que le crecieran. Y eso es lo que hacía precisamente, esas palabras que él les recitaba. Y Chile. Y las uñas, pero además eso vale no solo para Fu Manchu, sino para cualquier joven que nos esté escuchando. Cualquier neófito que quiera dejarse las uñas de los pies largas, elegantes, como las que llevaba Julio Iglesias, que nunca llevaba, sabéis que no llevaba zapatos. Era su propia, esas sandalias con las que salía, son las propias uñas que luego las heredó su hijo. Lo bueno de la uña cuando crece es que le puedas dar la vuelta, ¿verdad? Para que haga como de patín. Sí, efectivamente, y eso aparte de la eso no tiene precio, ¿eh? Eso es la elegancia natural. Luego se pone un ahorro. Hombre, eso es un logro. Eso es un logro social. Eso ahora he leído precisamente parte de las memorias de Pierre Cardin, y Pierre Cardin bueno, él es uno de los grandes defensores de la uña, de las uñas largas, los pies, que lleguen hasta la pantorrilla. Sí, Martín. Nacho desde Londres, Guadalajara. Desde Londres, Guadalajara. Y Valencia nada, ¿no? ¿Qué hay de cierto en la teoría de que las pirámides de Egipto fueron construidas de arriba abajo y de su comentada sombra sobre el acueducto de Albacete los días 30 de febrero de todos los meses? 13 de cada 16 años. Pues es cierto, se especula con esa teoría, y es más, nosotros fíjate, aunque lo hemos tocado de una manera tangencial, pero hemos hablado de eso. Hemos hablado porque hemos estado hablando que todo por el infinito, partido por los pedazos, te sale o la nada o el todo, que es la misma cosa. Sí. Y entonces eso es, se puede decir que es una de las reglas
con las que empezó la construcción de la... O sea, la pirámide como tal lo que se intentaba era la reproducción del todo. Pero había que hacerlo en pedazos, básicamente. Con la medida del codo. Con la medida del codo. Del codo del encargado. Sí. Del encargado. El encargado con el codo siempre midiendo, pero... Efectivamente, él tenía que medir pedazo lo medía con el codo, pero del encargado. En el momento que cambiaba, por eso hay distintas pirámides y de distintos tamaños, porque no el encargado fue el mismo para todas. Sí. Entonces, ahí es donde queda demostrado. Claro, la pirámide de Keops era un bigardo. Era enorme. Era un hombre, era un mocetón. Él aparece en los papiros, aparece descrito como mocetón. Y sin embargo había otros que eran más tirando, o bueno, no, pero sí eran quizá más alfeñiqueños. Vamos con la penúltima, Macarena. Pues la penúltima es de Carlos, que dice: ¿para cuándo una disertación acerca de la ubicuidad del mesón dentro del contexto judeo-masónico de canalización Mosbauer? Pues el próximo día. No, porque no tenemos otro más cerca. El próximo día. ¿Y la última, Martín? Bueno, pues dice Diego, influirá en el metabolo el invento de la banana recta. ¿De aquella que hablamos? Ah, la banana recta. El alemán que inventó un artilugio para que las bananas fueran erectas. Sí. Sí, hombre, claro. Sí, el metabolo es el metabolo junto con el celulón es lo que determina la forma humana. O sea, nosotros podríamos tener forma de esfera. ¿Y por qué no, claro? ¿Por qué no que determine también la forma del plátano? Claro, si es que venimos de la misma familia. Si se ha dicho ya que tenemos los genes los mismos de una mosca, si tenemos una parte de mosca, pues ¿cómo no vamos a tener una parte de banana? Si el todo es el todo. Claro, el todo es que nos empeñamos en dividir las cosas y todo, pero si venimos todo de lo mismo. O sea, que en el fondo, cuando nos comemos un plátano, nos estamos comiendo un familiar. A un hermano, efectivamente, es un hermano hispanoamericano. Un hermano, naturalmente. Bueno, pues hasta aquí, Chispa y Muelle, dando luz a la oscuridad, adentrándonos en el mundo farragoso de las tinieblas, sí. Descubriendo pero sin miedo, con decisión. Hombre, si Lovecraft fue humorista hay que decirlo. Pues claro que sí. Si Faulkner fue su negro hay que decirlo. Naturalmente. Hombre, por Dios, y si El brillo del jengibre fue una obra cumbre, pues hay que decirlo también. Pues claro que sí. Yo creo que eso pues anima a que se vaya poniendo otra mirada sobre las cosas y sobre el mundo que nos rodea. Claro que sí. Y sobre todo pues a mudarse. O sea, quiero decir, exactamente. Hay que cambiarse de vez en cuando. Hay que cambiarse. Y de vez en cuando. Tampoco, quiero decir. No, todas las semanas no. Todas las semanas no. No, pero al menos siempre, pues hombre, si vas a ir de viaje y el viaje va a durar 6, 8, 10 meses, llévate una muda, bueno. Muchas gracias, Pepín 3. Hombre, es que me gusta. Es que me calienta la boca cuando digo... Impagable. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.